Bienvenidos a este video. Soy Martín Pérez, docente de la UNER. Soy titular de la Cátedra de Kinesiología Laboral y Ocupacional. En este video vamos a hablar un poquito de ergonomía laboral. La ergonomía es, como se define normalmente, sería la adaptación del puesto de trabajo a la persona. Va a buscar modificar todo lo que se pueda en ese puesto laboral para ponerla en beneficio de esa persona, principalmente en pos de su salud laboral. Bueno, vamos a comenzar dividiendo el día de una persona, lo vamos a dividir en tres fracciones, en las cuales, como ustedes ven, podemos decir que en una de las fracciones de 8 horas, esa persona va a estar en su puesto de trabajo. En otras 8 horas va a estar descansando, durmiendo, y en las otras 8 horas va a estar en su casa, de las cuales en esa fracción una pequeña parte le va a dedicar a su eh, entretenimiento, a una cuestión de descanso, o también algunas personas lo dedican eh, a actividades físicas. Normalmente la fracción, lamentablemente, que le dedican al cuidado de su salud es bastante pequeña en relación a todo lo que dura el día, ¿no? La ergonomía lo que va a hacer es tratar de trasladar la parte de la salud de la persona adentro de la fracción de la jornada laboral. O sea, si esa persona tiene un profesional de la salud que lo acompañe en su jornada laboral, obviamente no va a llevar el mismo estilo de vida o calidad de vida que una persona que en su puesto de trabajo no tenga nadie que lo eduque, que lo acompañe o que le recomiende cómo cuidarse mientras está trabajando. Imagínense que si en un día esa persona trabaja 8 horas, súmenle en la semana, en el mes o en el año la cantidad de salud que puede llegar a ganar si es que un profesional de la salud lo acompaña en ese proceso, en esa cantidad de horas. Ni hablar en una vida entera, ¿no? Bueno, vamos a ver, antes de seguir, el cansancio, cómo se clasifica. Muchos autores lo clasifican como central y periférico. El central hace más referencia a los sistemas, al cardiopulmonar, a los intestinos, al cerebro, a toda la parte sistemática. Y el periférico hace referencia más a la parte musculoesquelética. Entonces es una cuestión de clasificación. En cuanto al descanso, bueno, lo óptimo, lo mejor sería, como marca el punto 1 acá, que la persona no se canse. O sea, que el puesto laboral no le genere cansancio en el mismo día. Lo segundo sería que se logre recuperarse durante el resto del día, o sea, que esa persona salga del trabajo y pueda recuperarse en su casa para ingresar al siguiente día con las energías, igual que estaba al principio de esa jornada. Lo tercero sería que logre recuperarse en el fin de semana, que si bien no logra recuperarse en el día a día, por lo menos logre recuperar todas sus energías el fin de semana. Y el cuarto, que sería al que tenemos que tratar que no llegue, sería que no se recupere, porque eso ya generaría un trabajo nocivo para su salud. Esto suele suceder cuando el trabajo demanda demasiado tiempo o demasiado gasto de energía. Bueno, ¿de qué depende el cansancio? No solamente físico o mental. Fíjense todos los factores que lo van a predisponer a que esté más o menos cansado: la vida social, la alimentación, el estado físico, el medio ambiente que lo rodea, la carga psíquica, la monotonía en el trabajo y la carga que tiene ese trabajo. Son muchos factores de riesgo que hay que evaluar en esa persona. ¿Y cómo nosotros nos podemos guiar en una entrevista con esa persona de que esa persona le está pasando mal en el trabajo? Fíjense, la persona normalmente habla de inseguridad, que tiene que cambiar continuamente de postura, que el esfuerzo es cada vez más grande, que tiene que aumentar las pausas, que tiene cada vez más errores en su trabajo, que ya no le interesa tanto, que se aburre, que está de mal humor, pregunta la hora, a qué hora termina el trabajo para irse, se pone agresivo con las herramientas, o sea, en cuanto a golpear herramientas,
y también que contesta mal a sus compañeros, o también le puede llegar a pasar en su casa, ¿no? Esos son todos síntomas que a nosotros nos pueden guiar que esa persona está realizando un trabajo nocivo para su salud. Bueno, vamos a ver de dónde nosotros sacamos las energías. Fíjese que la energía principalmente proviene de los alimentos, más que nada las proteínas, los carbohidratos y las grasas. También de la hidratación, y para que todo eso funcione y se mantenga circulando en nuestro cuerpo, generando energía, vamos a necesitar de la actividad física. Acá en la parte de actividad física podremos agregar la respiración, que es el componente fundamental para que esos alimentos se oxiden, ¿no? O sea, que realmente generen energía para cada una de nuestras células. Y también no nos olvidemos del descanso, muy necesario para poder reponer, regenerar todos los tejidos. Entonces, a través de esto vamos a obtener la energía vital, la capacidad en la fuerza de trabajo y la capacidad del trabajo mental. Depende de nuestro puesto de trabajo qué es lo que más necesita. Vamos a ver un ejemplo ahora de un trabajo más físico. Una persona que en su jornada laboral lo que hace es levantar pesos. Lo vamos a dividir como para poder organizarnos y poder beneficiar a esa persona de la mejor manera en tres factores o variables principales en los que podemos nosotros modificar en pos de su salud. Uno es la fuente de trabajo, el otro es el medio en el que trabaja y el otro es el trabajador mismo. Vamos a ver qué podemos tener en cuenta. Fíjense en la fuente de trabajo. La fuente hace referencia a las herramientas o a las maquinarias que usa esa persona en su puesto. Fíjense que no es lo mismo esta persona que está trabajando, acá en la imagen de arriba a la izquierda, que cómo está trabajando la persona de abajo. El esfuerzo o la finalidad del esfuerzo es más o menos la misma, o sea, trasladar objetos pesados, pero fíjense cómo en la fuente se puede llegar a modificar la salud de esa persona, ¿no? También acá en el ejemplo de la derecha, fíjense el que está arriba no es lo mismo que el que está abajo. Uno por ahí modificando, recomendando cómo se puede llegar a modificar a través de las herramientas de trabajo, va a beneficiar obviamente muchísimo la salud. Imagínense que estos son esfuerzos que la persona va a hacer muchas veces durante el día, durante la semana, durante el mes. Eso es en cuanto a la fuente. Siempre hay que preguntar mucho y averiguar, e inclusive ir al puesto de trabajo y estar un par de horas evaluando ese trabajo para ver cómo se puede llegar a modificar desde la fuente. Vamos a ver desde el medio. El medio se refiere a la temperatura, a la iluminación, a los ruidos, a las vibraciones, al aspecto social y también a los tiempos de trabajo y descanso que tiene esa persona. Estos factores son normalmente muy simples de modificar, sobre todo los primeros, y son muy beneficiosos a largo plazo para la persona. Ahora vamos a enfocarnos un poquito en los tiempos de trabajo. Según un estudio que se ha hecho, donde se ha evaluado los tiempos de trabajo y las pausas en aplicadas de diferente manera y el rendimiento de esa persona. Fíjense que la línea de abajo es un puesto de trabajo evaluado sin pausas el trabajo. Fíjense el rendimiento como ha ido bajando esta persona con el pasar de las horas. La línea del medio muestra un puesto de trabajo donde se han aplicado pausas de trabajo cada 6 minutos aproximadamente por hora de trabajo. Fíjense que el rendimiento ya mejora un poquito. Llega a una meseta, pero dentro de todo por lo menos no baja como en el primer ejemplo. Y la tercera línea, la de arriba, muestra un trabajo donde se ha hecho pausas más seguidas, cada 15 minutos aproximadamente, pausas un poquito más cortitas de 1 o 2 minutos. Fíjense el rendimiento, cómo se mantiene, inclusive mejora esa persona. Entonces, a través de ese trabajo se concluyó que cuanto más pausas de trabajo, o sea, cuanto mayor la frecuencia de las pausas, mejor el rendimiento de la persona y obviamente a lo que a nosotros más nos interesa es la salud de ese trabajador. Normalmente, generalmente se le ofrece a la persona que trabaja si puede hacer pausas de 8 minutos por hora o
de 4 minutos cada media hora. Y si puede hacer de 2 minutos cada 15 minutos, ideal. Y vamos a ver, en cuanto al trabajador, qué podemos llegar a modificar. Fíjense los factores que se pueden modificar: la postura, el movimiento, las horas de sueño, el tiempo libre, la fuerza, la resistencia, las emociones, la alimentación y la antropometría de esa persona. En verdad, la antropometría obviamente no la vamos a modificar, pero sí adaptar el puesto de trabajo a su antropometría. Fíjense, acá hay algunos ejemplos de levantamientos de carga. La figura de arriba representa la carga que una persona recibe en sus discos intervertebrales. Fíjese que una persona de pie sería la carga normal que recibe, sería el 100% de la carga en sus discos. Fíjense que cuando una persona se inclina hacia adelante, ya recibe el 200% de ese peso, el disco. Una persona sentada, 150, porque anula sus piernas, o sea, sus piernas dejan de ayudar a sostener ese peso. Una persona sentada e inclinada, 250% en ese disco. Una persona acostada va a recibir solamente el 25%, y una persona en una posición invertida obviamente va a recibir el 0% en esos discos intervertebrales. ¿Cómo levantar la carga? También podemos hablar de eso con el trabajador. El ejemplo del medio sería el típico, el que la mayoría de las personas hace más por falta de educación que por otra cosa: inclinarse para adelante sin tener en cuenta la posición de su espalda. Fíjese el disco, cómo estaría respondiendo a esa situación: compresión por delante, expansión hacia atrás. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es enseñarle un poco a esa persona cómo lo pueden modificar. Una es doblando las piernas y bajando con la espalda recta, y la otra es doblando las piernas también e inclinándose. Se puede inclinar si quiere la persona hacia adelante, pero siempre controlando que las esferas de la pelvis, el tronco y la cabeza estén alineadas. Imagínense que esa persona tenga un palo de escoba en la espalda, tendría que estar tocando la cabeza, el dorso y la pelvis para que estén en una buena condición física en cuanto al levantamiento de peso. Esto se conoce normalmente como peso muerto en ejercicio. Eso hay que enseñárselo a la persona. Vamos a ver acá un ejemplo claro que se suele ver muy seguido: una persona levantando un peso, utilizando, imagínense que para levantar este peso va a utilizar todos los músculos erectores de la espalda, la cadera, cuando tranquilamente, si esa persona doblara las rodillas, fíjense cómo cambiaría la salud de su espalda, ¿no? Una recomendación muy simple. Imagínense que la fuerza de las piernas es infinitamente superior y más sana a lo que podemos llegar a disponer de los músculos erectores de la espalda. Unos músculos mucho más grandes y con mucho más energía en las piernas, ¿no? Siempre hay que educar a la gente para que se cuide en ese aspecto. Acá tenemos otro ejemplo. Este es de los peores casos, pero que se ve muy comúnmente: mezclar la flexión con la rotación. Eso es lo más dañino que puede haber para una espalda, para los discos intervertebrales. Recuerden que en la parte lumbar las vértebras tienen un grado de rotación bastante pequeño porque chocan sus facetas rápidamente. Entonces el resto de la rotación en este gesto sería dado por un cizallamiento en sus discos intervertebrales. O sea que esa persona, según cuántas veces lo repita durante el día y el peso que esté levantando, imagínense que estaría sometiendo a esos discos a un esfuerzo demasiado elevado. Esto también pasa muy seguido y hay que educar a la persona cómo modificar ese gesto. Y en cuanto a la ley argentina, tiene en cuenta, hay varios métodos de evaluación en cuanto a ergonomía. Acá hay uno que es el que contempla los levantamientos de peso, que se llama LMC, que tiene en cuenta la altura en que esa persona levanta un peso y la distancia en cuanto a su eje de la posición de ese peso. Entonces, a partir de la altura que tenga que levantarlo desde el piso hasta por encima de sus hombros, la distancia de ese peso,
nos va a dar un determinado peso máximo que esa persona debería estar levantando, ¿no? Ahora no me voy a poner a explicar todo el método porque llevaría demasiado tiempo, pero sí para que ustedes tengan en cuenta que la ley lo contempla y hay métodos que por ley deben ser aplicados en los puestos de trabajo para ver si esa persona está dentro de los normales, dentro de los rangos normales para cuidar su salud. Está contemplado por ley. Bueno, y en cuanto a nutrición, que es uno de los aspectos más importantes y que por ahí, como profesionales de la salud, nos olvidamos, según las leyes de Escudero, siempre hay que tener en cuenta la cantidad de comida, la calidad. Fíjense que no es lo mismo comer siempre lo mismo que comer proteínas, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas, agua y minerales. La armonía, o sea que de todos estos componentes haya un buen porcentaje de cada uno, que esté bien equilibrado, y la adecuación, o sea que toda esa alimentación esté adecuado a la edad de la persona, a la raza, a su nivel socioeconómico y a todos los aspectos que tengamos que tener en cuenta. Esto no es necesario que un kinesiólogo o un médico lo haga, pero sí que siempre sugiera que esa persona, si nosotros detectamos que puede tener un déficit en su alimentación, que esa persona vaya a un nutricionista, también a que esa nutricionista lo eduque, le enseñe cómo tiene que nutrirse para no pasarla mal en el trabajo, uno de los factores más importantes. Bueno, eso es en general más o menos las tres variables que tenemos que tener en cuenta en un trabajador que se dedica al levantamiento de pesos principalmente.